El tercer episodio de los Beast Games inicia con el contador de dinero aún en aumento, tal cual se dejó en el episodio anterior, mientras claro, los capitanes de cada equipo luchaban por no tentarse a tal cantidad de dinero. La plata seguía y seguía en aumento, y los integrantes de cada equipo sabían que esto podía ser peligroso, pues su estadía estaba en juego si tan solo alguien apretaba ese botón. Así pasa el tiempo y ya iba más de $900.000 acumulados, pero nadie parecía ceder, hasta que finalmente, ¡pling!, llegamos al $1.000.000, dinero que ningún capitán había aceptado hasta ese momento. Y como todos lo habían rechazado, pues ahora ese dinero empezaba a disminuir hasta llegar a los $0, causando gran alegría entre todos los concursantes de los Beast Games. Sin duda, todos los capitanes tienen voluntad de acero, hasta cada uno de ellos se mete un discurso motivador para con sus equipos, aunque recuerden que al final de todo, solo uno será el ganador de los $5 millones. Ahora, con tan solo 242 jugadores, cada uno iniciaba su nuevo día en Beast City, conversando cada uno con sus capitanes de reto de ayer, viendo que esto solo es el comienzo, y que muchas sorpresas vendrán durante el próximo mes. Hasta Jimmy se les une para conversar con ellos, pero bueno, tocaba el siguiente reto, y como al parecer el reto de las torres había sido muy estresante para todos, iba a ser algo más relajante, digámoslo de alguna manera, teniendo como premio esta bonita casita VIP por todo el resto de la serie, por lo que para empezar juntarán a un grupo de 3 personas, en las que confíen y aprecien demasiado, aunque justamente eso era una trampa para más adelante. Como sea, al final cientos de tríos de amigos y personas cercanas se iban formando, y para ver al final qué trío se quedaba con la casa VIP, harían una competencia de carrera de costales. El primero que vaya y vuelva será el ganador de la casa, junto con un premio sorpresa dentro de la casa. Y tras esto, ¡pum!, empieza la carrera, la cual no duró mucho la verdad porque solo sería un ida y vuelta, pero los ganadores acaban siendo los del trío de este amiguito. Y el premio sorpresa de dentro de la casa era este maletín, el cual contenía inmunidad para el siguiente reto, así que los 3 están a salvo un día más. Y vaya que se salvaron bien la verdad, ya que luego anuncia que para el siguiente reto entrarán 3, pero solo regresarán 2 a Beast City. Duras palabras para todos los ahora muy tristes concursantes. El siguiente reto consistía en que cada trío sería aislado en estas cajas durante las próximas 5 horas, y en cada caja solo tendrían un teléfono y estas esposas. Primero, el tiempo de 5 horas será para que decidan quién de los 3 se sacrifique, colocándose las esposas y posteriormente sea eliminado. Y el teléfono será para que llamen a la gente de Jimmy y pidan literalmente cualquier cosa que les pueda ayudar en su decisión. Pero si no llegan a un acuerdo en estas 5 horas, los 3 serán eliminados. Estas noticias llevan algunas cajas al colapso, pero debían ser fuertes y llegar a un acuerdo, o los 3 podrían perder. Y tras esto empieza a correr el tiempo. Al principio la gente solo conversaba, se reían de la situación y otras seguían tristes, y otros también seguían tristes. Sin embargo, no había pasado ni una hora de las 5 y ya teníamos el primer sacrificado, 745. Hasta Jimmy se sorprende, pues no usaron el teléfono ni nada. Por otro lado, algunos se ponían a rezar para obtener paz en la decisión que tomaban, mientras otros se ponían a contar sus desgarradoras historias de vida. Y por otro lado más oscuros, la gente discutía, se insultaban y demás cosas. De todo un poco, la verdad. Y bueno, tras casi media hora de dudas y dudas, la gente por fin se ponía a usar el dichoso teléfono. El primer pedido hecho para Nolan era unos dados, luego a Chandler le piden un monopolio, unas cartas, pizza, más dados pero esta vez eran gigantes, y un Jenga también. Todo esto era con el fin de que el perdedor de su juego sería el sacrificado, teniendo así unos cuantos más esposados, dejándolos obviamente destrozados tras esto. Y ahora quedan 3 horas, y poco más de 20 tríos ya habían decidido su sacrificado. Pero ojito, que conforme pasaba el tiempo la gente pedía cosas más extrañas, cosas como caballos, trajes de princesas y príncipes, un evidente, un tatuador, perros, trajes de tigre, literalmente millones de cosas más, y hasta un men que accedió a ser rapado por MrBeast. Todo un honor la verdad. Pero bueno, recuerden que el tiempo seguía corriendo y debían llegar a un acuerdo pronto, como este trío, que quiso decidir mediante un juego de 1, siendo 680 la primera ganadora, pero esta se puso a hacer trampa para salvar a su amigo, haciendo que este último se salve. Inclusive en otro lado, en lugar de hacer trampa, se encaprichaban como niños pequeños en no querer jugar de la nada, causando una crisis bien inesperada. También vemos como en otras cajas, a pesar de que estaban de acuerdo en que el perdedor de un simple juego sería sacrificado, de la nada se hacían los locos y se negaban a esposarse, y nadie podía esposarlos a la fuerza, pues debía ser voluntario, al punto que causa quicio para con sus compañeros, y todo esto en televisión nacional, o bueno, ya mundial en este punto. Y bueno, mientras los demás siguen discutiendo y discutiendo, yo te pido que dejes tu like y te suscribas si te está gustando el resumen, y si te me sirvió hasta el final, pues mejor que mejor. Y bueno, ahora sí, continuamos con la historia. En este grupito lo que harán será que solo jugarán entre los dos, haciendo que el men de aquí sobreviva, pero el otro sobreviviente tratará de eliminarlo sea como sea luego, siendo
pidiendo que la mujer será quien se sacrifique por su caja. Pero esto era porque el aparente traidor estaba en un plan con su hermano 406 para ponerse de acuerdo con él, cosa que la mujer no sabía, algo muy bajo y que posiblemente la chica se entere cuando vea la serie. Ya solo quedan 20 minutos, por lo que la gente ya empezaba a dejar toda la suerte, primero ella, luego esta otra y pum 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 pum, toda una masacre literal en esta ronda final. Luego el cubo de las princesas y el príncipe fue algo más tranquilo, ya que fue un acto voluntario, y ya con 5 minutos solamente la gente se empezaba a despedir de sus compañeros de caja, y entre lloros, despedidas y más sacrificios, volvemos a la caja con el hombre que se negaba a todo, y por más que le gritaban o hablaban, él solo ignoraba las cosas, al punto que se acabó el tiempo, y lamentablemente ahora los 3 están eliminados, junto a otros 5 cubos más, que no tomaron una decisión a tiempo. Ah, y también me olvidaba de este cubo, el cual sí había llegado a un acuerdo. Sin embargo, al no ponerse las esposas a tiempo a la chica, siendo exactos 4 segundos tarde, es que por esa tardanza, ahora los 3 perdieron 5 millonacos, hermanito. Súper triste, la verdad. Bueno, ahora solo quedan 148 personas en los Beast Games, porque todos regresan a Beast City con un sentimiento de vacío por la pérdida de sus amigos, de un vínculo que formaron en esos pocos días de estadía, vínculo el cual piensan honrar hasta el final del reto, y así llegamos al día siguiente, siendo exactos a las 9 de la mañana, y Jimmy, para animar o quizá desanimar a la gente, les trae una caja dorada, caja la cual será para el primero que la toque, siendo este amiguito el veloz ganador, que por cierto, una vez lo toca ya no puede rechazar el regalo. Ante esto la gente intentaba adivinar qué había en la caja, y lo que había era un boleto directo a la isla de casi $2 millones de Mr. Beast, y aparte de eso había una bengala, la cual al dispararle al cielo, este llamaría un helicóptero, aparte que este tenía 5 boletos más para repartir entre cualquiera de los participantes de los Beast Games, siendo primero 527, su hermano, luego 409, 250, 237 y la última persona era 830, la capitana que rechazó el $1 millón en el reto pasado, siendo que ahora los 6 serán los primeros en visitar esa lujosa isla de casi $2 millones, solo para acabar llegando otro helicóptero, o sea 6 asientos más para la isla, y había un boleto escondido en algún lugar de Beast City, por lo que solo el más sortudo podría conseguirla. Y por la verdad me está llamando bastante la atención esta serie, aunque quedan varios episodios y de los 1000 que empezamos, ya quedan menos de 150 solo en el tercer episodio. No sé cómo hará Jimmy para alargar todo esto tantos episodios, pero bueno, vamos a ver qué se le ocurre. Con suerte es súper genial y épico como solo él lo sabe hacer. Y bueno, mientras esperamos una semana más para el próximo episodio, aquí te dejo otros 2 videazos que sé que te encantarán. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.